Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos María Callas, la divina desafortunada. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. No soy un ángel, ni pretendo serlo. No es uno de mis papeles, pero tampoco soy un demonio. Soy una mujer y una artista seria, y así es como me gustaría ser juzgada. María Callas. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina Yadira por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me envíen un saludo, que me escriban un comentario para saber quiénes son mis escuchas. Hoy no voy a poder mandarles un saludo personal porque quiero que nos apuremos un poco en este episodio para que al final pueda dejarles un pequeño video de María Callas cantando. Bien. Hoy les hablaré de esta mujer que fue una mujer que estuvo en la cima de la fama en los años 50. Fue una de las mayores divas del siglo XX. Fue un ícono del canto lírico y es una soprano a la que yo le tengo una profunda admiración y un gran respeto. Hablar de María Callas es importante porque ella transformó la ópera y dejó una huella imborrable en el arte con su intensidad, con su disciplina y con su entrega al arte. María Callas fue importante porque ella rescató la ópera del bel canto, óperas como las de Puccini, de Rossetti, Donizetti. Ella las adopta y lo que hizo fue que con su hermosa voz y su talento las rescató de ser relegadas porque ya estaban pasando de moda, ya estaban perdiendo popularidad y María las salvó de ser relegadas. Además, hablar de María es muy interesante por su vida llena de pasión, pero también fue una vida llena de infelicidad, llena de especulaciones, llena de traición, también con mucha controversia sobre todo y bueno, también con enfermedad. Así que es muy interesante también conocer la vida de María. Yo les invito a que se queden durante todo el programa para que amplíen un poco su cultura general, conozcan a María Callas, conozcan su trabajo y sobre todo sepan cómo es que se apuntaló a ser una de las cantantes más famosas de ópera de todo el mundo. Bien, hablemos un poco de su contexto y de sus primeros años. Su nombre real fue Sofía Cecilia Ana María Kalogeropoulos. Ella nació en Nueva York en 1923 y algo interesante de la fecha de nacimiento de María Callas es que no se sabe exactamente en qué día nació. Su pasaporte decía que había nacido el 2 de diciembre, sin embargo su acta de nacimiento dice que nació el 3 de diciembre y su madre aseguraba que María Callas había nacido el 4 de diciembre. Así es que ni siquiera María Callas tenía una certeza de qué día había nacido, sin embargo el día 2 de diciembre es cuando se celebra o se conmemora su nacimiento. María Callas fue hija de una pareja de inmigrantes griegos que llegaron a Estados Unidos. Su padre era farmacéutico y él no tenía ninguna afinidad con el arte. Su madre sí, ella venía de una buena familia burguesa griega y ella misma cantaba. Y incluso en algún momento buscó el reconocimiento artístico, pero en realidad no tuvo éxito. Y bueno, María tuvo
hermanos, ella fue la menor de 3 hijos, tuvo una hermana mayor, un hermano de en medio que murió a los 3 años por meningitis y bueno, después siguió María. Y María Callas desde niña tuvo una infancia difícil porque creció en un ambiente familiar donde no había mucho amor, no había mucho cuidado, no se paternaba correctamente ni se maternaba tampoco de una buena forma y siempre creció con muchas tensiones familiares. En principio porque sus padres peleaban mucho. Después, bueno, aunque María fue la menor de los hijos, ella sufrió también la pérdida de su hermano y todas las consecuencias que eso dejó. Y para colmo, cuando la mamá de María estaba embarazada de ella, la familia esperaba un varón que llenara el vacío que había dejado la muerte pues, del hermano de María. Y nació ella, nació María. Así que esto desde un principio nos deja ver que María no fue una niña muy deseada y bueno, esto la llevó a no ser una niña muy querida o muy amada por sus padres. Desde que María fue muy niña, su madre se dio cuenta que ella tenía un talento nato y una voz que podía ser muy interesante, así que su madre comenzó a entrenarla vocalmente desde muy chica, pero María recuerda esto con recelo porque ella decía que nunca le iba a perdonar a su madre que le arrebatara su infancia, porque los momentos en los que ella tenía que haber estado jugando como cualquier niña, ella se la pasaba entrenando, se la pasaba practicando y además no le tenía mucho afecto a su madre o a su familia en general, porque su madre siempre la comparó de una forma negativa con su hermana. Decía que su hermana era esbelta, era hermosa, era simpática y a María le decían que estaba un poco llenita o subida de peso, que no tenía unas facciones muy finas o bonitas y que además pues no tenía amigas. Y yo me pregunto también, bueno, ¿cómo iba a tener amigas si todo el tiempo se la pasaba entrenando, ¿no? Y bueno, María por eso creció con mucho recelo hacia su madre especialmente, pero hacia su familia en general. Se sentía una cosa como que fue explotada desde que fue niña. Y bueno, tiempo después, hubo muchos problemas con su madre y su padre porque su madre ya estaba harta de que su padre le fuera infiel y decidió regresar a Atenas con sus hijas. Allí es donde buscó ya una formación más profesional para María. Su madre buscó que entrara al Conservatorio de Atenas. Sin embargo, la primera vez que se presentó no la aceptaron porque los sinodales en realidad no quedaron impresionados con la actuación de María. Sin embargo, su madre estaba convencida del talento de su hija y le buscó una profesora que le diera clases particulares y ella la preparó durante un tiempo para que volviera a presentar el examen en el Conservatorio de Atenas y finalmente fue aceptada. Y a partir de ese momento la vida de María ya sería una mezcla de sacrificio, una mezcla de entrega total al arte y de disciplina. Pero bueno, hablemos de cómo es que ascendió a ser una diva, una de las más grandes divas del siglo XX y una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial. Su debut profesional fue a los 18 años, cuando ella interpretó a Tosca de Puccini. Ella hizo esta interpretación en el Teatro Eslavo de Verano en Atenas en 1942. Y a pesar de que María era muy joven, ya se notaba que era una persona sumamente exigente y disciplinada, incluso rayando en ser una persona perfeccionista. Ella misma se reconocía como una persona perfeccionista y su talento la llevó pronto a poder cantar a Italia. Y cuando se presentó en la Scala de Milán fue una cosa explosiva porque María revolucionó tanto porque ella no solo cantaba, sino que interpretaba los papeles. Ella se entregaba en cuerpo y alma. Desde que fue niña tenía una gran capacidad para transmitir, para emocionarse ella misma y al público.
Y bueno, esto fue lo que la hizo una maravillosa actriz también, además de cantante. María tenía una voz poderosa, ella transmitía emociones y en realidad María no era perfecta a nivel vocal. Sí, tenía una voz peculiar, no era como lo más común para una cantante de ópera, una soprano. Sin embargo, esta profundidad y esta emocionalidad con la que ella cantaba fue lo que la hizo única. Tenía una voz que tenía carácter, tenía historia, tenía alma propia. Por eso me parece tan importante que conozcamos el contexto de los artistas, porque a lo mejor María no hubiera cantado así si no hubiera conocido todas estas adversidades y todo este sufrimiento que vivió desde niña, porque todo eso lo fue plasmando en el escenario con sus interpretaciones. María tuvo un repertorio inmenso. Ella se dedicó mucho a la ópera del bel canto, como ya les digo, cantó óperas de Verdi, de Puccini, de Bellini, de Donizetti, y cada vez que María se presentaba en un escenario dejaba una marca en los espectadores, dejaba una huella. Y es que María era muy exigente consigo misma y también con sus compañeros de escena, incluso con el director. Cuando había gente de la ópera que empezaba el ensayo y ya se la pasaban viendo el reloj a ver a qué hora terminaba el ensayo, María era de las que decía, maestro, podemos volverla a pasar, hasta que ella sentía que todo quedaba perfecto. María fue una persona que creció con una baja autoestima y con una gran necesidad de sentirse amada. Y esta gran necesidad de sentirse amada la acompañó durante toda su vida. Y uno de los lugares en los que ella decía que se sentía amada era en el escenario. Por eso es que para ella era tan importante retribuirle al público con una presentación perfecta. Y bueno, ¿qué es lo que hacía única a María Callas? Les digo, su timbre, porque no era un timbre común, es un timbre un poco grueso, tiene mucha emocionalidad, lo hace que sea una voz muy profunda, toda esta emoción, su técnica, claro, porque era una mujer que entrenaba muchísimo, entrenaba 6, 7 horas al día. Y como les digo, su repertorio tan variado. María tomaba papeles que muchas otras cantantes querían rechazar por el nivel de complejidad vocal y emocional. Sin embargo, María nunca se vio limitada por esto, al contrario, era como un reto para ella y todo lo que ella interpretaba lo interpretaba con mucha profundidad. Y fue por eso también que se fue apuntalando como una de las mejores cantantes del mundo. Y por eso es que la gente tenía tanto gusto de irla a ver y curiosidad, sobre todo de conocer cómo es que ella interpretaba. Dicen que escucharla cantar Casta Diva, que era una de las óperas más difíciles que se podían cantar, y bueno, hasta la fecha es una ópera muy impresionante. Este papel de Norma o de Tosca, como en el que debutó, era como presenciar casi, no sé, un milagro. Si ustedes ven un video de Casta Diva de María Callas, les aseguro que se les va a enchinar la piel, incluso pueden hasta llorar. Yo, ahora que estaba haciendo mis investigaciones para hablarles de María Callas, vi un video y a pesar de que no estaba prestando tanta atención, llegó un momento en el que yo ya me encontré mirando la televisión con la piel chinita y a punto de llorar con las emociones a flor de piel, porque el simple hecho de escucharla es una cosa maravillosa, una cosa totalmente divina. Ella lloraba, temblaba, se moría en escena. Y todo lo que ella vivía en el escenario se lo transmitía al público y como público, como espectador, también lo sientes así, también lo vives. María era una gran lectora y ella estudiaba los papeles con mucha rigurosidad. Ella estudiaba cada gesto, cada intención. Su arte era tan perfeccionista que ella lograba tener un buen equilibrio entre ser cantante y ser una actriz. María fue definitivamente una actriz del alma. Y bueno, como toda diva, su vida no pudo estar exenta de controversias.
Y bueno, su vida fuera del escenario también es muy interesante y María siempre estuvo llena de cotilleos de las personas, siempre estuvo en la boca de chismes de la gente. En principio por su relación con su madre, que ya vimos que fue una relación no muy bonita con su familia. Después ella sufrió burlas en Atenas porque les digo que María en realidad no tenía una voz tan convencional como lo que se podría esperar de un estudiante de ópera y la gente se llegaba a burlar hasta de su profesora por querer instruir a María. Le decían, ¿cómo puedes tener confianza, ¿no?, en esa voz de esa niña? Sin embargo, su maestra sí vio una gran disciplina, una gran tenacidad y un gran talento interpretativo en María, así que fueron entrenando su voz poco a poco. Y bueno, esto también hizo que desde ese momento que fue una estudiante en Atenas, también estaba en cotilleos. Después su complexión robusta y los comentarios que la gente le hacía ya que era famosa, ya que se estaba apuntalando como una de las mejores cantantes. Hubo un comentario que hizo un señor muy feo acerca de su cuerpo en una de las presentaciones que tuvo María Callas. Este señor dijo que era difícil distinguir una pata de elefante que de la pierna de María Callas por el sobrepeso que ella tenía. Y bueno, al parecer este comentario fue algo muy duro para María Callas porque todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo leyó en los periódicos y a partir de ahí María Callas decidió bajar de peso y tuvo un cambio físico muy drástico. Y de ser una persona robusta, ancha, grandota, pasó a ser una mujer muy delgada, muy finita y bueno, esto también la llevó a estar en cotilleos, en especulaciones. Ahora ya no se preocupaban por su peso excesivo, sino por cómo había logrado bajar de peso en tan poco tiempo, con qué métodos. Bueno, incluso le inventaron chismes de que había ingerido un parásito, una solitaria, para que se comiera la grasa. Bueno, muchísimas cosas le inventaron a María Callas. Yo cuando veo sus entrevistas me parece un poco más que siempre le están atacando e intentando sacarle chismes que realmente tener una conversación genuina con ella. Porque pues sí, al parecer en ese momento todo lo que escribían de ella, pues quería ser como algo amarillista, ¿no? Después también estuvo en cotilleos por su esposo. Fue un hombre que le llevaba aproximadamente 27 años y que después se divorció de él porque María se dio cuenta que pasó todos los bienes económicos de María a una cuenta a nombre de él, de su esposo, en la que María no tenía acceso. Ella no tenía acceso a este dinero, que en realidad era el dinero que ella había ganado. Y bueno, María esto lo tomó como una traición y bueno, esto fue una de las razones más importantes por las cuales se divorciaron. Y después, uno de los más grandes cotilleos de la vida de María Callas fue que comenzó una relación con Aristóteles Onassis, que fue un magnate también griego que en su momento contaba con la flota naval privada más grande del mundo. Fue uno de los hombres más ricos, poderosos y famosos del mundo en ese entonces. Y María Callas se hizo su pareja. Así que también estuvieron mucho en boca de la prensa en ese momento. Y María Callas quiso muchísimo a este hombre, se refería a él como el amor de su vida. Sin embargo, María quedó devastada cuando este señor Onassis la dejó para casarse con Jackie Kennedy, la viuda de América, la viuda de John F. Kennedy. Onassis decide abandonar a María o cambiar de pareja, por así decirlo, y se fue con Jackie Kennedy, y esto deja devastada a María y bueno, otra especulación más que se le suma a la lista de la prensa. Bueno, se escribieron hojas, páginas, se gastó mucha tinta en todos los cotilleos que se le hicieron a María Callas.
Y bueno, también después de esto hubo muchos rumores porque María Callas abandonó el escenario. Hubo una época en la que María tardó 8 años en volver a aparecer en el escenario. Estuvo fuera de los escenarios 8 años y esto también pues generó mucha controversia, muchas especulaciones y bueno, al final el más grande cotilleo fue en el momento de su muerte, porque María Callas murió en París a los 53 años. Incluso después de haber muerto seguían las especulaciones y los cotilleos sobre María Callas. Ella murió el 16 de septiembre de 1977. Ella vivía en este momento con sus perros en un departamento que le había regalado Onassis, este magnate griego con el que tuvo su relación, y ella decía que sus perros eran los únicos que jamás la traicionarían. Y su herencia pasó mayormente a su fiel compañera y su ama de casa, Bruna Lupoli, ya que María había cortado toda relación con su familia y con su ex marido. Pero bueno, María Callas, como un legado, dejó esta forma en la que se entiende la ópera, una nueva forma de ver la ópera. Abrió la puerta para que las cantantes no solo se preocuparan por la técnica, sino por la interpretación. Y bueno, hoy en día sigue siendo referente, sigue la gente analizando sus grabaciones, se estudian, se escuchan con devoción y muchos cantantes actuales la citan como un principal referente para su preparación, y su legado también vive en los cantantes que ella personalmente formó con sus clases magistrales en Juilliard. Y bueno, María no solo dejó huella en la música, su figura ha inspirado películas, libros, documentales, incluso la inteligencia artificial ha recreado su voz para hacer nuevas versiones digitales, así que su legado sigue creciendo y creciendo. Y bueno, ya como reflexión final, quiero compartirles que yo veo a María Callas como una mujer que solo buscó compartir cosas hermosas. Ella misma dijo: pertenezco a los que dan. Quiero dar un poco de felicidad aunque no haya tenido mucha para mí. La música ha enriquecido mi vida y espero que a través de mí un poco la del público. Si alguien salió de un teatro de ópera sintiéndose más feliz y en paz, yo logré mi propósito. Esto me hace pensar que María es una mujer humilde que buscaba desde su trinchera impulsar el amor, la ternura, la belleza, el cariño, todo lo que ella no pudo tener en su vida personal. Y bueno, por esa razón pienso que María merece que la escuchemos desde esta mirada llena de contexto y de compasión que ahora tenemos. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento escuchando de María Callas. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales como Lucía Mijido, Instagram, Facebook, TikTok. Les recuerdo que ahí también les estoy subiendo videos de aproximadamente 1 minuto con contenido sobre arte y cultura. Y eso es todo de mi parte. Les voy a dejar en este final del programa un pequeño fragmento de María Callas cantando O mio babino caro, para que escuchen su voz y para despertarles una pequeña curiosidad para que sigan escuchándola y se metan a YouTube a buscar más videos de más interpretaciones. También les recomiendo mucho la interpretación de Casta Diva. Eso es todo de mi parte. Hasta pronto.
Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos María Callas, la divina desafortunada.